Tu cerebro está biológicamente programado para buscar y recrear las exactas dinámicas emocionales de tus primeras relaciones, incluso si esas experiencias fueron profundamente dolorosas. Esta no es una falla de tu carácter, es una estrategia inconsciente, una huella neurobiológica que guía tus elecciones de pareja mucho más de lo que jamás imaginaste. No eres tú eligiendo mal, es tu pasado eligiendo por ti una y otra vez. Hoy vamos a decodificar la intrincada neurobiología del apego traumático y cómo esas experiencias tempranas, a veces invisibles, esculpen literalmente las autopistas neuronales que rigen tu vida amorosa adulta, revelando por qué te sientes atraído a patrones que sabes que no te convienen. Para entender esta poderosa fuerza que te impulsa, debemos retroceder a los cimientos de tu psique, la teoría del apego, magistralmente articulada por el psiquiatra y psicoanalista John Bowlby en su seminal obra Attachment and Loss, Volviunando 1 Attachment, publicada en 1969. Bowlby nos mostró que, desde el momento de nuestro nacimiento, los seres humanos estamos diseñados para formar vínculos emocionales profundos con nuestros cuidadores primarios. Estos vínculos no son solo una preferencia, son una necesidad evolutiva crucial para la supervivencia. Piensa en el cerebro de un bebé como un lienzo virgen, y cada interacción con sus cuidadores es una pincelada que empieza a dibujar el mapa de lo que significan las relaciones. Si el cuidado fue consistente, cálido y responsivo, si el bebé aprendió que el mundo es seguro y que sus necesidades serán atendidas, su cerebro empieza a construir lo que llamamos un modelo operativo interno de apego seguro. Este modelo es una especie de manual inconsciente que le dice cómo esperar que se comporten los demás, cómo esperar ser tratado y cómo manejarse a sí mismo en el contexto de las relaciones. Pero, ¿qué sucede cuando ese cuidado es inconsistente, negligente o incluso abusivo? Aquí es donde la ciencia del apego traumático se vuelve crucial. En lugar de un mapa de seguridad, el cerebro infantil comienza a trazar un sendero diferente, uno que refleja la imprevisibilidad, la ansiedad o el distanciamiento de sus cuidadores. Estas experiencias, por supuesto, no se graban solo como recuerdos conscientes, se internalizan a un nivel mucho más profundo, inscribiéndose directamente en la arquitectura de tu cerebro en desarrollo. Las regiones implicadas en la regulación emocional, como la amígdala y el córtex prefrontal, se configuran de maneras específicas. Una exposición temprana a la negligencia o la sobreprotección, por ejemplo, puede llevar a una amígdala hiperactiva, siempre en alerta ante posibles amenazas relacionales, o a un córtex prefrontal menos desarrollado en su capacidad para regular esa alarma. Imagina un río que fluye. Al principio, el agua puede ir en cualquier dirección, pero con el tiempo el cauce se profundiza y se vuelve el camino más fácil, el camino por defecto. De manera similar, tus primeras experiencias de apego tallan surcos neurales profundos. Estas no son meras preferencias, son caminos neuronales que tu cerebro prefiere, rutas eficientes que se activan automáticamente. Se convierten en el sistema operativo predeterminado para tus futuras interacciones. Estas configuraciones no solo influencian tus expectativas, sino que literalmente determinan las respuestas bioquímicas en tu cuerpo cuando te acercas o te alejas de alguien. Liberas hormonas del estrés o de bienestar de maneras predecibles, de acuerdo con el guión que tu cerebro ha estado ejecutando desde la infancia. Es un sistema de predicción extraordinariamente potente que constantemente intenta hacer coincidir tu realidad actual con el guión que ya tiene almacenado. Esto explica por qué, incluso cuando anhelas la paz, tu cerebro puede sentirse extrañamente en casa, en el caos familiar. Y es precisamente esta programación interna, este mapa inconsciente de cómo funcionan las relaciones, lo que nos lleva a una verdad impactante. Estas huellas no se borran solas, buscan activamente ser revividas, prometiendo una oportunidad para resolver el pasado, aunque a menudo solo lo repitan. Y aquí es donde la revelación se vuelve ineludible, donde todo empieza a encajar con una claridad asombrosa. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué siempre caes en la misma historia? ¿Por qué las mismas dinámicas conflictivas se repiten en tus relaciones una y otra vez? No es que tu corazón sea masoquista, es que tu cerebro es un experto en eficiencia predictiva y a menudo
Lo familiar, incluso si es doloroso, se siente más seguro que lo desconocido, incluso si es sano. Tu sistema límbico, el centro emocional de tu cerebro, no distingue entre una herida de la infancia y una situación actual que se parece a esa herida. Para tu cerebro, si una nueva relación activa patrones neuronales que se forjaron en la adversidad, lo interpreta como «esto es lo que conozco, esto es lo que espero». Piensa en esa relación que te marcó, o en ese patrón que sientes que te persigue. ¿Podría ser esto lo que realmente estaba ocurriendo bajo la superficie? Piensa en Sofía. Consciente de sus deseos de una relación estable y comunicativa, Sofía se encontraba siempre atraída por hombres emocionalmente distantes, que prometían mucho al principio para luego desvanecerse. Antes de entender el apego traumático, Sofía se sentía frustrada y herida, culpándose a sí misma por sus malas elecciones y preguntándose si había algo defectuoso en ella que ahuyentaba el amor. Pero cuando Sofía empezó a comprender que su cerebro, condicionado por un padre cariñoso pero impredecible, había aprendido a asociar el afecto con la persecución y el esfuerzo constante para conseguirlo, todo cambió. Su sistema de recompensa se activaba no con la estabilidad, sino con el desafío de ganarse el amor. Su amígdala se sentía más segura en la alerta de la posible pérdida que en la calma de la presencia constante. El apego ansioso de Sofía no era una elección, era una respuesta neurobiológica automatizada. Y luego está Ricardo. Ricardo siempre se quejaba de que sus parejas eran demasiado demandantes o invasivas. Se sentía sofocado rápidamente y buscaba la distancia. Antes, Ricardo pensaba que simplemente era un alma libre que no estaba hecho para la monogamia. Sin embargo, al estudiar su historia, se dio cuenta de que su madre, aunque le proporcionó lo esencial, nunca estuvo emocionalmente presente. Y de niño, Ricardo aprendió la autosuficiencia extrema para protegerse del dolor del rechazo. Su cerebro desarrolló un estilo de apego evitativo, donde la cercanía se percibe como una amenaza a la autonomía y una invitación al abandono. Para Ricardo, la intimidad activaba un circuito de alarma, mientras que la distancia, el aislamiento, activaba una sensación de control y seguridad. Cuando una pareja se acercaba, su cerebro interpretaba esa cercanía como una señal de peligro inminente, disparando respuestas de alejamiento automáticas. En un estudio clásico de Cindy Hathan y Philip Shaver en 1987, se demostró cómo los estilos de apego desarrollados en la infancia se replican consistentemente en las relaciones adultas, confirmando que estos modelos operativos internos no son meras teorías, sino patrones conductuales medibles que permean nuestra vida amorosa. ¿Te suena familiar? El apego traumático no se refiere necesariamente a un trauma con mayúsculas, sino a cualquier serie de experiencias de apego que resultaron en una herida, una falta de sintonía emocional o una inconsistencia que tu cerebro aprendió a normalizar y replicar. Tu cerebro, en su sabiduría primitiva, no está tratando de castigarte, simplemente está tratando de protegerte, utilizando las herramientas y los patrones que aprendió en sus primeros e impresionables años. Está buscando la familiaridad de lo que conoce, incluso si ese conocimiento está teñido de dolor. Pero entender este mecanismo neurobiológico es tu primer paso para dejar de ser un autómata de tu pasado y convertirte en el arquitecto consciente de tu futuro relacional. Ahora que comprendes que no eres un juguete en manos del destino, sino un ser con un cerebro adaptable y capaz de reescribir sus propios guiones, la pregunta obvia es, ¿cómo aplicamos este conocimiento? Aquí tienes 3 estrategias concretas para comenzar a desmantelar los patrones del apego traumático y construir conexiones más sanas. Primero, la observación consciente y la decodificación de señales internas. Esta es tu herramienta más poderosa. Comienza a prestar atención a las sensaciones corporales y las reacciones emocionales intensas que surgen cuando conoces a alguien nuevo o en momentos clave dentro de una relación. Cuando sientas esa chispa inicial, ese magnetismo innegable o esa sensación de déjà vu emocional, no te lances de cabeza. Detente, pregúntate, ¿es esta una conexión genuinamente nutritiva y basada en el respeto mutuo o es una reactivación de una herida familiar? Tu cuerpo, tu sistema nervioso autónomo, te dará pistas antes que tu mente consciente. ¿Sientes una ansiedad familiar mezclada con la emoción? ¿Hay una urgencia que te empuja? La clave
es reconocer los patrones que tu cerebro ha grabado. Por ejemplo, si siempre te sientes atraído por personas que te hacen trabajar para su afecto, y esa es la dinámica familiar de tu infancia, esa intensa atracción inicial podría ser una señal de que estás a punto de repetir un patrón. El resultado esperado de esta práctica es ganar una distancia crítica entre el estímulo y tu reacción automática, dándote la capacidad de elegir una respuesta diferente. Segundo, la reescritura activa de tu modelo operativo interno a través de nuevas experiencias. Tu cerebro es un órgano de aprendizaje continuo, dotado de neuroplasticidad. No está atrapado en sus viejos surcos. Busca activamente experiencias relacionales que contradigan tus viejas expectativas. Esto no significa que debas forzarte a estar con alguien que no te atrae, sino que debes abrirte a reconocer el valor en personas que ofrecen una seguridad y una consistencia que antes podrías haber ignorado o incluso rechazado por ser aburridas. Si tu patrón es buscar el drama, empieza a valorar la calma. Si te sientes cómodo con la distancia emocional, permítete pequeñas dosis de cercanía segura. Esto puede ser con amigos fiables, mentores o incluso terapeutas. Cada interacción donde te sientes seguro, respetado y valorado de forma consistente, sin tener que ganártelo o arreglarlo, es una nueva línea de código que tu cerebro empieza a escribir. Con cada una de estas nuevas experiencias, estás construyendo nuevas vías neuronales, fortaleciendo la creencia de que las relaciones seguras son posibles y deseables. Esto, con el tiempo, puede cambiar radicalmente los tipos de personas por las que te sientes atraído y la forma en que te comportas dentro de las relaciones. Y tercero, la regulación emocional somática. El apego traumático no reside solo en tu mente, se manifiesta en tu cuerpo, en tu sistema nervioso. Cuando tus heridas de apego son activadas, tu cuerpo puede entrar en un estado de lucha, huida o congelación, incluso si la amenaza no es física. Aprender a calmar tu sistema nervioso es fundamental para romper el ciclo de reacción automática. Esto puede incluir prácticas de respiración profunda, donde alargas la exhalación para activar el nervio vago y la respuesta de relajación. Técnicas de grounding, como sentir tus pies en el suelo o identificar 5 objetos en tu entorno para anclarte al presente, o movimientos conscientes que liberen la tensión almacenada. Imagina que tu sistema nervioso es un termostato. Cuando el apego traumático se activa, la temperatura sube. Tu objetivo es aprender a bajarla deliberadamente. Al hacer esto, reduces la intensidad de la señal de alarma en tu amígdala y permites que tu córtex prefrontal, la parte racional de tu cerebro, retome el control. No solo estás pensando diferente, estás sintiendo diferente, lo cual es esencial para una verdadera transformación. Implementar estas 3 prácticas, de manera consistente y con paciencia, te ofrecerá una hoja de ruta concreta para reclamar el control sobre tu narrativa relacional. Al comprender la ciencia detrás del apego traumático, de repente te das cuenta de que no eres un ser defectuoso, condenado a repetir los mismos errores para siempre. Tu cerebro, en su esencia, estaba intentando protegerte, replicando lo familiar porque eso era lo que conocía como seguro, incluso si era doloroso. Tus patrones, que antes veías como debilidades, ahora se revelan como complejas estrategias de supervivencia desarrolladas en un momento de vulnerabilidad. Esta revelación te libera de la culpa y te imbuye de una profunda compasión por ti mismo. Tus luchas relacionales dejan de ser un misterio personal y se convierten en una historia de resiliencia cerebral, de un sistema que simplemente necesita ser actualizado con nueva información y nuevas experiencias. Y no solo te entiendes mejor a ti mismo, ahora puedes observar las complejidades de los demás, sus comportamientos aparentemente irracionales, con una nueva lente de empatía, reconociendo que ellos también son producto de sus propias historias de apego, ejecutando guiones neuronales que aún no han descifrado. Te conviertes en un observador más consciente, más sabio, más gentil, tanto contigo como con el mundo que te rodea. El poder de la ciencia es desvelar lo oculto, transformar el caos en comprensión y darte las herramientas para esculpir tu propio destino. Hemos explorado la neurobiología profunda que te ha guiado hasta ahora, pero este es solo el comienzo de la ciencia que te permite entender por qué las personas hacen lo que hacen y, sobre todo, por qué tú haces lo que haces.
El conocimiento es liberación. Sigue cultivando esa curiosidad insaciable, porque la próxima revelación que descubriremos juntos podría ser aún más fundamental para tu comprensión del comportamiento humano y tu propia vida.